Centro Terapéutico Cristiano presenta Radiocharlas, un espacio para capacitarnos, aprender juntos y recordar herramientas útiles para aplicar a nuestra vida. Una charla cada jueves, para que puedas escucharla donde quieras, cuantas veces quieras. El tema de hoy es Para vivir hay que morir, a cargo del psicólogo y fundador de Mirando a la Familia, José Pachalián. Si tenés preguntas, no dudes en escribirnos al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Al número en pantalla. Esperamos que estos minutos sean de bendición para tu vida. Esperamos que... Y el tema de esta noche es morir para vivir. ¿No parece una contradicción? ¿Cómo hay que morir para vivir? Parece una locura. Morir para vivir. Pero en esta Semana Santa nosotros entendemos que es necesario morir para vivir. ¿Por qué? Porque creemos en Jesucristo y en esta semana nosotros conmemoramos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo. Sin muerte no habría resurrección. Jesús tuvo que pasar por la muerte y tuvo que pasar por Getsemaní. Getsemaní se transformó en el principio de la muerte de Jesús. Allí el Señor libró una gran batalla. Y esa batalla que la libró positivamente, porque como ustedes recuerdan, el Señor ora 3 veces. ¿Y qué ora 3 veces? Si es posible, pasa de mí esta copa. Pero no lo que yo quiero, sino lo que tú. Y allí comienza nuestra Semana Santa, donde la culminación maravillosa, luego de su obediencia al Padre. Porque yo me pregunto, si Jesús no hubiera obedecido al Padre, ¿qué hubiera pasado? Dejamos allí puntos suspensivos, ¿no? ¿Qué hubiera pasado? Porque era necesario que un cordero sin mancha, inmaculado, sin pecado y justo tuviera que morir por nuestros pecados. De otra manera, no habría salvación, y si no hay salvación, ¿qué no hay? Resurrección. Porque si Cristo no hubiera muerto, evidentemente que nuestra situación va a nuestra fe, porque Él tenía que morir, Él vino para morir. Pero en Getsemaní era un momento crucial, donde se libraba nuestra salvación. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora yo te pregunto, ¿qué pensás, qué sentís, qué entendés de todo esto que estamos diciendo, ¿no? Porque hay que tener fe para creer que nosotros vamos a resucitar con Cristo. ¿Tú crees que vas a resucitar con Cristo? Porque muchas veces pasa que en los ambientes evangélicos somos muchos los creyentes que participamos, pero habría que evaluar personalmente hasta qué punto yo he incorporado que Cristo murió, resucitó y con su resurrección yo también voy a resucitar con Él. Que cuando pase, de alguna manera, o venga Cristo, o pase a la eternidad, yo tengo la certeza de que tengo la vida eterna. Y yo te dejo esta pregunta no para que levantes la mano, ¿vos tenés la certeza de la vida eterna? Es una pregunta importantísima, que no es una pregunta intelectual, es una pregunta espiritual. Dijera Pablo, si Cristo no hubiera muerto y resucitado, vana es nuestra fe. Por eso esta semana es una oportunidad para que evaluemos también nuestra vida espiritual y realmente qué significa Cristo para mí. Pero celebramos porque Cristo vive. ¿Vive?
Si fuéramos al estadio, Cristo vive. Y si Cristo vive, yo tengo la certeza, como soy un hijo de Él, de que voy a estar con Él. Y esta certeza es impresionante porque no la tiene la gente del mundo. Y esta semana, donde celebramos la pasión, la muerte y la resurrección de Cristo, es notorio la importancia de esta semana de pasión, donde Jesús en los evangelios tiene palabras muy especiales que ahora vamos a ver, y también en las cartas paulinas tenemos palabras del apóstol Pablo acerca de la experiencia de la muerte espiritual voluntaria, sometiendo nuestro yo en obediencia a Cristo. Y esto es dificilísimo y no es agradable. Porque cuando Cristo va a Getsemaní, Él tiene que morir ¿a quién? A su persona, a su dignidad, a su lugar. Hay una renuncia de tremendísimo valor, donde Él deja a un lado su persona para obedecer a Cristo. Y en todo el peregrinar de Cristo, yo creo que fue la única vez que Cristo evitó obedecer. Porque Él 3 veces le dice, Señor, por favor, si tú puedes, que pase de mí esta copa. Y esta Semana Santa nos recuerda muchas cosas. Y que en la vida del creyente debería haber victoria. ¿Debería haber victoria en la vida del creyente? Sí, me lo dice de una manera que yo creo que queda la pregunta. ¿Por qué muchas veces en nuestra vida espiritual no hay victoria? Y ahora me gustaría que ustedes puedan opinar. ¿Por qué muchas veces en nuestra vida espiritual no tenemos victoria? Y Cristo tuvo la victoria. ¿Qué les parece? ¿Por qué nos cuesta tener? ¿Por qué muchas veces tenemos fracasos en la vida espiritual? A veces tenemos victorias. Pero ¿por qué muchas veces los fracasos están allí mandando en la vida de muchos de nosotros y no nos permiten vivir en la victoria, en el triunfo de Cristo Jesús? ¿Qué te parece? ¿A qué se debe eso? Seamos honestos en esta noche, y si sentís algo decirlo, me gustaría que errores en nuestra vida. Malas decisiones. Las malas decisiones no nos permiten tener victoria. Y esas malas decisiones pueden estar también vinculadas a no hacer ¿qué? ¿La voluntad de quién? De Dios. Ya te dijo, malas decisiones muchas veces significan no hacer la voluntad del Padre. Jesús fue victorioso porque ¿qué hizo? La voluntad del Padre. Sí, Gustavo. Porque somos débiles, y es verdad, somos débiles. Somos débiles. Por eso el Señor le dice a los discípulos, velad y orad para que no entréis en tentación. La carne es débil, el espíritu es fuerte. Sí, Jesús. ¿Por qué pedimos mal, Jesús? Bien, sí, algo más yo decía. ¿Por qué pedimos mal? O no sé, ¿por qué no tenemos victoria? Es importante lo que dice Leonora, saber la palabra. Y Jesús, cuando estuvo tentado por el diablo, Él podía con su sabiduría dar montones de respuestas. Pero Él, ¿cómo respondió al diablo? A pesar de tener la sabiduría que nadie tendría, Él no utilizó su sabiduría. Solamente respondió con la palabra. Y tomando lo que dice Leonora, a mí me preocupa cuando hay algunos hermanos que no vienen a la reunión, o vienen cada tanto. ¿Por qué? Porque es una oportunidad que pierden ¿de qué? De recibir la palabra. Porque yo digo, no, está recibiendo en otro lugar, uno se queda medio tranquilo. Pero hay hermanos que no están yendo a otro lugar. Y uno dice, no vino o viene cada tanto. Quiere decir que cada tanto come. ¿Qué pasa cuando uno come cada tanto? Se debilita. Y cuando uno se debilita en la parte espiritual, ¿qué no tiene? Victoria. Quiere decir que acá estamos sacando muchas conclusiones, ¿no? No hacer la voluntad del Padre, somos débiles, es verdad, pero con más razón.
Si yo sé que soy débil y sé que soy vulnerable, ¿qué tengo que hacer? Cuidarme. Si vos sabés que tenés una afección, sos diabético, o tenés presión alta, o tenés un colesterol allá arriba, o tenés algún tema, y no te cuidás, estás en el horno. Estás vulnerable. Ahora, sí, Cristo resucitó y tenemos victoria. Pero la victoria también tiene un costo. Y Jesús tuvo que pagar el costo. Es increíble. Porque el Padre, ¿por qué no pensó en otro plan en el cual no hubiera costado sacrificio? Pero encontró el plan a través del sacrificio, de la renuncia, de la muerte. Y la palabra muerte es una palabra que no me gusta nada, pero tenemos que nombrarla. La muerte. Porque Él murió, tenía que morir. Era la voluntad del Padre que muriera, que sufriera. Yo estaba escuchando al hermano David en su experiencia. Una experiencia muy fuerte, ¿no? Bueno, ahí tiene todo un tema de tener que aprender a renunciar, a aceptar la voluntad de Dios que parecía inentendible. ¿Cómo hacemos ahora con este ministerio que estaban dando y ahora si mi señora no? Va a ser difícil llevarlo adelante y parece como que todo se me mueve. Pero Cristo hizo la voluntad de Dios. ¿Por qué otra razón quizás no tenemos victoria? ¿Cómo? Ansiedad. ¿Y por qué tenemos ansiedad, Laura? ¿Qué te parece? Y a veces no sabemos esperar el tiempo de Dios. Dios nos promete algo y yo lo quiero ya. Y por hacerlo ya, ¿qué hago? Peco. ¿No te ha pasado ser impaciente y hacer algo en el tiempo que no tenías que hacerlo? ¿Y te salió todo al revés? Y Dios dice, espera, no están dadas las condiciones. ¿Por qué otra razón no tenemos victoria en la vida espiritual? Sí. ¿Cómo? Y falta de comunión, lógicamente. Jesús estaba en comunión. Ahora, yo qué sé, vamos a pensar, porque si el Señor nos pidiera algo difícil, ¿nos pondríamos a orar? Quizá uno dice, no, pará, ni al culto voy. Nada, no quiero saber nada. Como que uno a veces cuando se encuentra algo difícil, en vez de buscar a Dios, ¿qué hace? Se retira, se aísla, se esconde en sus sentimientos, no se abre. Pero el Señor, sabiendo que el Padre le iba a pedir esto, porque Él sabía que venía a este mundo, va en búsqueda de Dios. Uno va en búsqueda de Dios cuando quiere las bendiciones. Señor, bendíceme. Señor, ayúdame. Bendice a mis hijos, a mi familia, mi trabajo. Pero cuando uno tiene que sabe que algo difícil se viene, uno como que a veces, en vez de buscar al Padre en oración, trata de buscar resistencia y se separa. Hay muchos creyentes que no vivimos con victoria, o la victoria viene intermitente. Y la victoria tiene un costo. Porque la vida del creyente victorioso es una vida donde predomina el sometimiento al yo. Y vamos a poner una placa, tenemos allí de un pasaje que no lo leyó Eleonora, no porque no quiso, sino porque no se lo quise dar, que dice así, mirá, son palabras de Jesús, son 3 textos en el Evangelio de Juan. De cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Estas palabras del Señor, de alguna manera, están encerrando gran parte de lo que es el Evangelio. Y Jesús dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra. ¿Quién es el grano de trigo? Nosotros. Tú sos un grano de trigo.
Yo soy un grano de trigo. Somos granos distintos. Hay granos más grandes, más chicos, hay más lindos, otros menos lindos, pero todos somos granos de trigo. El grano de trigo, dice el Señor, que tiene que caer a tierra y tiene que morir. Pero si no muere, ¿qué pasa? Queda solo. Y como queda solo, ¿qué no trae? Fruto. Pero el creyente que se somete y obedece a Dios, como Cristo obedeció al Padre, dice que cae a tierra y muere. Y en la muerte, como consecuencia de la muerte, en obediencia al Padre, ¿qué viene? El fruto. Quiere decir que a veces en nuestra vida no está el fruto que se espera, porque muchas veces nosotros no caemos a tierra y morimos. Nos resistimos. Nos agarramos de las barandas, no, yo no me tiro, no, me quedo quieto. No, a mí no, que vaya el otro. Y como claro, no caemos a tierra, no morimos, y como no morimos, ¿qué no hay? Fruto. ¿Qué puede ser el fruto de que está hablando acá Jesús? ¿Qué les parece? Otros creyentes, nuestra influencia, bendiciendo a otros creyentes. Se cuenta la historia de una señora que nunca había ido al culto. Una señora fina, importante, en una comunidad, y aparece en la iglesia. Y todo el mundo mirá quién vino. ¿Viste que eso cuando hablan despacito, que parece que hablan pero que no hablan. Están ahí hablando allí. Llegó esta... Se desarrolla el culto y en un momento determinado era un tiempo de testimonio. Y esta mujer se levanta y le dice al pastor, yo quiero hablar. Toda la gente estaba así, mirá. Pasó adelante, dice, mire pastor, dice, yo nunca quise ir a la iglesia. Pero tengo una empleada de la cual yo me burlaba, la maltrataba, le hacía todo tipo de cosas porque sabía que era creyente. Y ella siempre actuó bien conmigo. Cuando se murió una de mis hijas, la persona que más me contuvo y me ayudó en ese tiempo difícil fue esa empleada. Por esa empleada yo estoy aquí en esta reunión. Increíble. Una empleada doméstica. Su testimonio generó que esa persona, que seguramente su familia y otros, iba a traer ¿qué? Fruto. Qué fuerte, ¿no? Esto cuando decía recién Sara, ¿no? Otras personas. ¿Qué otro fruto podemos hablar? Fruto. Los frutos del Espíritu. ¿Alguno de los frutos del Espíritu? ¿Sí? Paz, amor, paciencia, gozo, templanza. Templanza brava esa templanza. Dominio propio. Hay los frutos del Espíritu. Pero cuando el grano de tierra no cae a muerte, en vez de los frutos del Espíritu, ¿qué es lo que predomina? Las obras de la carne. ¿Y cuáles son las obras de la carne? Cosas feas, ¿no? Gracias a Dios en este grupo no hay nada de eso. Pero eso es lo que sucede cuando nosotros, como creyentes, nos resistimos a morir. Lo que predomina, era como el carácter de Mauricio, terco, que siempre dijo, nada personal, está dramatizando, por favor, terco, que no sabe perder, no sabe renunciar, siempre tiene razón, y a veces como creyentes somos así, no sabemos perder, no sabemos renunciar, no sabemos dar un paso al costado, y todo eso habla de una forma de ser, de alguien que no cae a tierra ni muere. Ahora yo estaba pensando en este pasaje
¿qué es caer a tierra y morir? O mejor dicho, ¿qué significa no caer a tierra y morir? Vamos a dar ejemplos prácticos de lo que puede significar no caer a tierra y morir. Porque el que no cae a tierra y muere, no hace la voluntad de Dios y por lo tanto no trae fruto y por lo tanto no es un creyente victorioso. Y en Semana Santa celebramos al Señor victorioso porque Él hizo la voluntad del Padre. Cayó a tierra, murió y para vida eterna levantó. Ahora muy bien, yo tengo acá algunas cositas. ¿Qué significa no caer a tierra y evitar la muerte? ¿De qué forma nosotros, hechos cotidianos, no caemos a tierra y evitamos la muerte? La muerte espiritual, ¿no? Estamos hablando, ¿no? Sí. Cuando vivís para vos mismo. Cuando uno vive para uno mismo, es que no cae a tierra. ¿Puedo yo vivir siendo creyente, predominantemente vivir para mí mismo? No debería ser, ¿no? Pero, ¿puedo o no puedo? Claro que puedo. Uno puede vivir para uno mismo. Y hay muchas maneras de que uno puede vivir para uno mismo. Cuando uno pone en primer lugar, ¿qué? Sus cosas, sus intereses, su voluntad, y tengo yo que elegir, y bueno, primero yo, segundo yo, tercero yo. ¿De qué otra manera práctica se expresa no caer a tierra y evitar morir? Bueno, voy a decir yo algunas para ayudar si no sale. Por ejemplo, insistir en un capricho que me desvía de la voluntad de Dios. Cuando hablamos de un capricho, no es si tomo yerba Sara o si tomo armiño, o si me gusta el té Orniman o el té Piwik, o si me gustan las papas fritas o las milanesas. Estamos hablando de cosas importantes de la vida, que un capricho mío me puede modificar el rumbo de la vida. A esas cosas estamos hablando. Y cuando alguien tiene un capricho, y lamentablemente vemos que la dirección de Dios nos va a llevar por otro lado, y yo insisto en eso, estoy como el grano que no cae a tierra ni muere. Puede saber mucho de la palabra, puede ser un gran predicador, puede ser un gran músico, puede dedicarse al evangelio, pero en algo tan esencial que es enternecer el corazón a la voluntad del Padre, no puede hacerlo. Por eso el Señor dijo que muchos van a venir y me van a decir, Señor, en tu nombre hemos predicado, hemos sanado, hemos echado demonios, hemos actuado de una manera maravillosa con milagros. ¿Y qué les va a decir Él? Alejados de mí, hacedores de... ¿Por qué hacedores de maldad? Porque conocían la palabra, pero no vivieron en la voluntad del Padre. No sé si captás. O sea, de alguna manera, nosotros que estamos acá, somos privilegiados por conocer la palabra. Pero también estamos en una situación de mucho riesgo. Porque al conocer la palabra, Él puede decirnos a nosotros, alejate de mí, hacedor de maldad. ¿Sabías la palabra? La recibiste, la escuchaste 40.000 veces y viviste como querías. Y esta gente que tenía dones, pero lo que le importaba al Señor no eran los dones, sino que hiciera ¿qué? La voluntad del Padre. ¿Cuál era? Que el grano de trigo caiga a tierra y muera. Quizás estás viviendo alguna situación en la cual el Padre te está guiando a que caigas a tierra y mueras. La pregunta es, ¿qué vas a hacer?
¿te vas a resistir o vas a obedecer la voluntad del Padre? Otra forma de no caer a tierra y evitar morir es permitir que mis hábitos, mis costumbres, que la palabra desaprueban, se vayan incorporando en mi vida. Hay hábitos, costumbres que no son de Dios. Y tenemos que diferenciar, porque nuestra vida es un montón de hábitos, costumbres. Ellas marcan nuestra forma de vivir. Y a veces tenemos hábitos que quizás no están de acuerdo a lo que pide la palabra. No estoy haciendo la voluntad del Padre. Caer a tierra y no morir es quizás no luchar y rendirme ante los requerimientos sensuales, sexuales, que mi cuerpo y mi deseo y mi cuerpo y mis deseos anhelan. ¿Por qué? ¿Qué dice la palabra? Sin la santidad nadie verá al Señor. Quizás frente a oportunidades económicas que son dudosas o reprobadas de acuerdo a principios bíblicos, y bueno, si yo hago la voluntad del Padre, quizás tenga que perder. Para hacer ¿qué? La voluntad del Padre. Entonces, ¿ahí qué hago? Caigo a tierra y muero. ¿Por qué muero? Por dos cosas. Porque tuve que perder y porque hice la voluntad del Padre y tuve que morir. Pero eso agrada al Padre. Y dice que va a traer fruto. ¿Cómo? No sé. Pero va a traer fruto. Morir también es cuando deliberadamente evito enfrentar una situación y postergo para mi salud emocional, espiritual. Y hay muchos hermanos que lamentablemente postergan su restauración. Dios quiere restaurar su alma, sus emociones, sus vínculos, pero postergan. Hoy no, mañana, pasado. Entienden que tiene que haber un cambio, pero siguen igual. Y esta Semana Santa, que es una semana de victoria, Dios quiere que resucitemos. Que muramos a las cosas que tenemos que morir. Quizás en tu vida hay cosas que tú tengas que morir. Por eso el apóstol Pablo dice, haced morir lo terrenal en vosotros. Pero uno dice, pero ¿no hizo todo Cristo? Claro que ya lo hizo. La salvación ya está hecha. Yo no tengo que hacer nada, porque por gracia soy salvo por la fe, no por obras para que nadie se gloríe. Pero mi obediencia no depende de Dios. ¿De quién depende mi obediencia? De mí. Por eso la palabra dice, el que perseverare hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué el que perseverare? Y sí, porque la vida es corta y es larga. Es corta porque uno quiere vivir más, toma medicamentos para vivir más, se cuida de esto, se va a tomar la presión, se va a tomar la diabetes, porque uno quiere vivir más y tener mejor calidad de vida. Pero por otro lado, la vida también tiene lo otro. Entonces decimos, Pablo dice, para mí el vivir es Cristo y el morir, ganancia. Morir, no querer morir, es cuando cometo un pecado y no lo confieso. Sencillo. Cometo un pecado. No lo confieso y todavía lo escondo. Como hacemos a veces, podemos hacer en casa, ¿no? Que llega visita. ¡Llegó visita! No lo hacemos en casa. Menos Evelyn, que es muy limpia. Pero uno puede rápidamente decir, si llegó visita, levanto la alfombra. Adelante, bienvenidos. ¿Pero qué había debajo de la alfombra? Basura. Y en la vida del creyente victorioso no puede haber basura. Puede haber basura, yo puedo ensuciarme, pero la sangre de su Hijo nos limpia de todo pecado, porque si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para limpiarnos y perdonarnos de ¿qué? De toda maldad. Quiere decir, hermano, que en esta semana de resurrección, en esta semana y este domingo que celebramos que Cristo murió pero resucitó, si hay algún pecado que has cometido,
por favor, haced morir, confesalo, apartate de ese pecado. Y ahí ¿qué va a comenzar allí a generar eso? Los frutos del Espíritu, hay gozo, hay paz. Morir es cuando quiere, no morir es cuando Dios quiere que le sirva y yo me resisto. Eso es no querer morir. Quizás Dios quiere que tú le sirvas en algo. Dios quiere que tú utilices lo que tienes para Él. Yo cuando lo veo a ustedes acá digo, cuánto potencial, pero cuánto potencial, cuánto Dios podría hacer con nosotros. Hay talentos, hay capacidades, hay recursos. Y alguno dirá, pero ¿qué puede hacer Dios conmigo? No sabés qué puede hacer Dios contigo. Pero si vos te resistís, decís, no, yo así estoy bien, yo no puedo hacer nada, yo no estoy limitado, yo tengo esto. Bueno, no te resistas. Si te resistís, no estás cayendo a tierra y no estás muriendo. Caer a tierra, no caer a tierra y no morir es cuando permites que tus fracasos manden en tu vida. Cuando vos permitís que tus fracasos manden en tu vida, no hay victoria. Porque la voluntad del Padre es que nosotros nos levantemos. Por eso el apóstol Pablo es muy claro, dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. ¿Pasaron las cosas viejas en tu vida? ¿O siguen estando? Si siguen estando, no hay victoria. Y hoy es un día de resurrección. Es un día para hacer morir lo que tenemos que hacer morir y comenzar a resucitar con Cristo en novedad de vida, en gozo, en fe, en confianza, en servicio. Quizás hay cosas que hemos permitido crecer en nuestra vida. Bueno, lo que tenemos que hacer es hacer morir. Y acá tenemos algunos textos muy interesantes. Mirá, en Romanos 8:13 dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Estas son palabras para creyentes. Son para vos, son para mí. Mirá, muy fuerte, ¿eh? Si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermanos, para tener victoria tenemos que hacer morir las obras de la carne. Y esta es una responsabilidad nuestra. Y más adelante, el apóstol Pablo, en el libro de Colosenses, capítulo 3, texto 5, mira que dice, haced morir, pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia que es idolatría, cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Yo no quiero ser un hijo de desobediencia. ¿Vos querés ser un hijo de desobediencia? A mí me gustaría cuando llegue ese día, el Señor me diga, buen siervo y fiel, sobre poquito fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de mi Señor. Y esta Semana Santa, esta semana que ya termina con el día domingo, que es el día de la resurrección, es un día para celebrar que Él vive, que Él tiene victoria, pero también yo tengo que caer a tierra, tengo que morir y hacer la voluntad del Padre. Y quizás el Espíritu Santo en esta noche te está poniendo algunas cosas en tu corazón que tú tienes que hacer morir. Quizás hay algunos pecados que tengas que confesar. Quizás hay sentimientos y resentimientos que venís permitiendo dentro tuyo que te están envenenando, que tenés que hacer morir. Quizás hay bajones, depresiones que te has acostumbrado a sufrirlas, pero Dios quiere que vivas en novedad de vida. No quiere que vivas bajo el bajón, bajo la depresión. Dios quiere que tengas victoria porque Dios, como es victorioso. Y yo te invito a que en este año
vivas una vida nueva. Haya resurrección en vos. Disfruta la resurrección de Dios y disfrútala en cambios, en pasos. Toma pasos concretos. Este año voy a vivir no para mí, este año voy a vivir para servirte. Este año, Señor, este pecado que me ha dominado, yo quiero vencerlo en el nombre de Jesús. Señor, le pongo fecha de vencimiento a este fracaso. Tengo un fracaso que hace 2 años estoy sufriendo. Le pongo fecha de vencimiento. La fecha de vencimiento va a ser hoy, domingo 21 de abril del 2019. Yo, Señor, a partir de ahora, quiero ponerte en primer lugar, en mis cosas, en mis relaciones, en mis vínculos. Señor, yo quiero vivir la victoria, en el nombre de Jesús. Amén.